¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube Rafael Velázquez Fotografía. En el vídeo de esta semana lo que vamos a hablar es acerca de la grabación audiovisual con nuestro smartphone, es decir, grabar vídeos con nuestro teléfono móvil. Con la llegada de los smartphones, la grabación de vídeo y la realización de fotografías con nuestros terminales es mucho más avanzada y mucho más eficaz. También el acceso a aplicaciones y a redes sociales hacen que el mundo del vídeo con nuestro móvil sea mucho más apasionante. Por lo tanto, no estaría de más que repasemos algunos consejitos para poder hacerlos. Vamos a ello. Para grabar vídeos con nuestro móvil vamos a utilizar fundamentos que son básicamente iguales que la fotografía. Primer aspecto, iluminación. A la hora de hacer una buena fotografía o de tomar un buen vídeo es muy importante que la iluminación sea adecuada. Podemos utilizar la luz solar, teniendo cuidado con los contraluces, es decir, que el sol esté por detrás del objeto que estemos grabando, entonces vamos a tener problemas de iluminación porque nos va a salir la persona oscura, subexpuesta, porque la luz es muy potente. Es decir, que si nosotros estamos grabando, pues evidentemente nuestra fuente de luz debe estar detrás de nosotros, para que lo que estemos grabando esté iluminado. Porque en iluminación el concepto es muy básico, se trata de iluminar, no de alumbrar. Si utilizamos alguna fuente de luz externa, pues debería estar correctamente colocada para evitar juegos de sombras. Segundo aspecto, ¿cómo vamos a poder sujetar nuestro terminal? Si grabamos con nuestro terminal un vídeo en posición vertical, a la hora de reproducirlo aparecerán dos bandas negras a los lados y la calidad de la imagen será mucho menor porque estará comprimido. Si pensamos un poquito por lógica, la forma de reproducir los vídeos suele ser en monitores que son horizontales, las pantallas de cine son horizontales, las televisiones son horizontales. Por lo tanto, para poder aprovechar mejor la superficie del sensor y nuestra lente, lo cogeremos de forma horizontal. De manera que no solamente vamos a ganar en calidad de imagen, porque aprovecharemos mejor el sensor, aprovecharemos mejor la lente y nuestro vídeo se contextualizará, porque grabará con mayor amplitud de campo y podemos ver aquello que rodea la imagen que estamos grabando. Incluso aunque sea un primer plano, podemos contextualizarla. Y esto es importante, porque normalmente lo que estamos grabando son eventos deportivos o situaciones dentro de la familia, acontecimientos familiares. Entonces, si grabamos en una posición horizontal, no solamente aprovecharemos mejor el sensor, aprovecharemos mejor la lente, se reproducirá con una buena calidad y, por supuesto, lo contextualizaremos. Tercer aspecto, la estabilidad. Resulta muy molesto a la hora de ver un vídeo cómo la imagen tiembla y se mueve. Esto le quita pues bastante gracia a lo que estamos haciendo. ¿Cómo podemos evitar eso? Pues cogiendo lo más firmemente posible nuestro terminal. Si comentábamos antes que grabar así perderíamos mucho a la hora de grabar un vídeo, al coger nuestro terminal de esta forma es mucho más fácil poder estabilizarlo para que la imagen no pierda calidad y no esté en continuo movimiento. Es muy molesto, ¿no? Cuando estamos viendo un vídeo y la cámara se está moviendo, resulta algo agotador, ¿no? Excepto si queremos hacer una toma en la que queramos transmitir dicho movimiento, bien sea a bordo de un vehículo. Sin embargo, si lo que estamos grabando pues no requiere transmitir esa sensación de movimiento y esa sensación de movimiento continuo es cansino, pues hay un truquito. Apoyamos los codos
sobre nuestro torso, cogemos el teléfono, nuestro terminal tal que así, y entonces podemos grabar, podemos hacer giros, podemos sujetarlo, subir, bajar, incluso acercarnos, ¿no? Un poquito, de manera que nuestra imagen no saldrá en un continuo movimiento, porque si queremos mantener estable nuestro terminal, pues al poco estar sujetándolo, pues evidentemente nos cansaremos y perderemos calidad. Por último, a la hora de grabar vídeos con nuestro smartphone, vamos a tener en cuenta dos factores fundamentales a la hora de grabar un vídeo. La batería, la cantidad y duración de batería de nuestro terminal. Esto parece que vaya a durar todo el día, pero este tipo de terminales pues requieren mucha potencia de uso. Pensemos que no solamente está grabando vídeo, también está recibiendo una señal de telefonía y está reenviándola. Si tenemos una tarifa de datos, está intercambiando datos con diferentes servidores. Si tenemos redes sociales y tenemos la descarga de datos automática, estará enviando y recibiendo datos continuamente. Por lo tanto, las baterías se agotan mucho más rápido con los smartphones. A la hora de grabar un vídeo, pues tenemos que calcular la cantidad de batería que tiene. Por supuesto, la memoria. La memoria no es ilimitada. Junto con la batería podemos decir que la memoria. Porque sería una lástima que estamos grabando un acontecimiento que consideramos importante y no hemos sopesado la cantidad de memoria que le queda a nuestro terminal. Y por último, el segundo aspecto es utilizar el modo avión. ¿Os imagináis que estéis grabando algo que consideráis importante y os llaman por teléfono? Pues perderíamos la grabación. Así que, si estamos grabando algo que consideramos importante, no lo dudemos, modo avión, y así nada ni nadie nos va a molestar y podemos terminar la grabación. Bueno, pues hasta aquí han sido estos consejillos que hemos repasado esta semana. Espero que os haya gustado este vídeo y sin duda pues podamos seguir compartiendo todas las semanas un vídeo explicando aspectos acerca de fotografía y vídeo que a todos nos gusta y nos apasiona. Si os ha gustado este vídeo, pues nada, le podéis dar al me gusta al pie de este vídeo. ¿Que os gusta mi canal? Pues nada, darle al me gusta a mi canal, haceros seguidores del mismo. Así cada semana nos estaremos actualizando, poniéndonos al día y disfrutando también de aspectos interesantes de la fotografía y el vídeo. Un saludo.